Bueno, nosotros estamos continuando en esta programación especial del Nuevo Diario, una saga de programas relacionados con la educación dominicana. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Anton Tejeda, quien es un educador de larga data y viene de la familia de educadores también, y no solamente en lo que tiene que ver con la educación preuniversitaria, sino en la educación universitaria. Anton, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la distinción que tú me das de compartir algunas ideas y conversar sobre la educación, que yo sé que es un tema del que tú conoces, del cual has tenido experiencia en el campo, como digo yo, no solamente teórica, y sé que estás preocupada, como yo, de hacia dónde va el país en ese concepto. ¿Cuándo pararemos de sufrir? No creo que va a ser por ahora, ¿no? Esperemos que estemos vivos antes de que dejemos de sufrir con el tema educativo en este país. A través del tiempo se habla de que si hay avance, que si no hay avance. ¿Se ha hecho lo suficiente? Yo no sé si se ha hecho lo suficiente, pero definitivamente sí ha habido avance. Yo creo que no se puede negar que el sistema educativo, en general, el público y privado, yo he visto avances en los últimos 20 años que no estaban ahí anteriormente. Y yo te voy a dar un ejemplo muy específico, por ejemplo. El que el gobierno dominicano haya tenido la valentía de hacer la prueba PISA, casi a sabiendas de cuál iba a ser el resultado, creo que fue muy valiente. Porque te permite medir. Aunque seamos el último, sabemos dónde estamos y sabemos qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se debería hacer para poder progresar un poquito y mejorar. Y creo que eso te da una indicación de un compromiso, llamémoslo así, de un compromiso hacia dónde queremos que vaya la educación. Sin embargo, eso es uno de 1000 pasos que hay que dar, ¿no? Pero sí, en respuesta a tu pregunta, yo sí creo que la educación en la República Dominicana hoy está mejor que hace 20 años, o sea, la reciben más personas, como decía don Andrés anteriormente también. El tema del entrenamiento a los docentes es mucho más común. Pero hay un presupuesto, ¿no? Pero es más riguroso porque, espérate, una cosa es que sea más común y que yo me entrene y yo me conecte o que yo vaya, y otra cosa es que yo asimile. Sí, yo creo que el tema del desarrollo profesional en los docentes es complejo, porque estos docentes están trabajando, estos docentes están llevando a cabo su responsabilidad supuestamente, ¿no?, durante la semana de dar docencia, y aparte de eso se deben entrenar también. Y el entrenamiento, el desarrollo profesional de un docente nunca se acaba, tú lo sabes. Eso es algo continuo, debe haber una programación. Y a mí no me gusta generalizar, porque creo que uno se puede meter en problemas. Creo que hay programas de desarrollo profesional docente que han sido muy efectivos. ¿Cómo cuál? Bueno, creo que el ISFODOSU ha hecho un buen trabajo. Se han organizado y han hecho esquemas de desarrollo para el magisterio interesantes. Obviamente eso ya creando maestros. Y en el INAFOCAM yo he visto, por ejemplo, ahora están haciendo mucho énfasis en los programas y diplomados de entrenamiento de la tecnología y de STEM, ¿no?, para las escuelas públicas. Con todas las limitaciones que se presentan, pero por lo menos están hablando de conceptos de colaboración, de trabajo en equipo, de diseño estratégico, de trabajo por proyectos. Están hablando de las cosas que se deberían hablar en el aula con los muchachos, entre ellos que pueden fallar, que pueden volver a diseñar, que se debe trabajar de manera colaborativa, cosas así. Pero es un universo grande, hay muchos docentes, hay mucho presupuesto en el esquema del entrenamiento, y ciertamente no sé qué mediciones hay de la efectividad del mismo. El que el país siga teniendo resultados negativos, ¿no?, en comparativo con la región, no me da mucho optimismo. Volvemos a caer en el mismo punto, entonces. Estamos hablando, pero no estamos actuando.
yo veo que una de las puntas de lanza que se ha hablado mucho, porque tú vienes del sector privado, pero República Dominicana cuenta con un único sistema educativo, por ende tienes que adherirte a todas las normativas y a todos los protocolos y procedimientos del sector público y luego, pues, como se dice, implementar, y hace ya unos años para acá que estás como rector del IES en la formación del docente, o sea que estás ya desde otra óptica, desde otra visión que te da un espectro más amplio. Sin embargo, vemos que se habla, no hay indicadores que otras personas quizás pudieran comprobar de los potenciales avances, y todo vuelve a caer en el tema político, en que, según la bandera política, pareciese que darte el nombramiento o el decreto de ministro de Educación es un premio político por tu esfuerzo. Te lo ganaste, independientemente seas o no educador. Y al momento en que se llega al ministerio es como que, bueno, aquí nada sirve, aquí nada funciona, porque me abrumo, veo tantas cosas, a botarlo todo a la basura y hacerlo nuevo porque hay dinero. Tú has sido durante años un abanderado de que la educación hay que despolitizarla. ¿Qué pasa? ¿Sigue siendo solamente un tema de agenda política? Mira, yo creo que es un tema complejo. La educación en la República Dominicana está totalmente politizada. No es de que no se ha podido despolitizar, es que probablemente se ha politizado más. Es un ministerio que tiene un presupuesto de los mayores de la nación y por lo tanto hay muchos intereses. Eso crea problemas, eso crea conflicto de prioridades, llamémoslo así. ¿Y eso qué significa, conflicto de prioridades? Bueno, diferentes personas con diferentes agendas tienen diferentes prioridades. No todas necesariamente son educativas. Es decir, la misión del Ministerio de Educación debería ser el aprendizaje efectivo de los estudiantes. Yo he dicho en varias ocasiones ya que debemos dejar de hablar de educación de calidad. Ese concepto a mí particularmente no me gusta. Porque nosotros podemos hacer todo el esfuerzo habido y por haber, esfuerzo, que es lo que tú te estás refiriendo, con la formación docente, con construir escuelas, con contratar más docentes, con tener toda la tecnología habido y por haber dentro del aula en la escuela pública, aunque no haya internet para conectarla, pero que esté ahí, como una escuela que yo fui recientemente, que tenía su pantalla digital muy bonita, y le digo a la docente, bueno, ¿y cómo tú te conectas? No hay internet. Interesante. Entonces, bueno, eso crea un conflicto en el sentido de que ¿quién define el aprendizaje efectivo? ¿Cómo lo definimos? Y realmente las mediciones de la prueba PISA, por ejemplo, es uno de los elementos que pudiéramos tener. Otro pudiese ser, por ejemplo, que el programa de bachillerato, cuando salen del bachillerato, puedan conseguir un empleo, tengan alguna habilidad, ya sea una formación técnica, que sepan hablar inglés como segundo idioma, algo que les permita la empleabilidad inmediata. Tampoco lo estoy viendo que está creciendo aparentemente ese grupo de personas que salen de ahí, ni trabajan ni estudian. Los famosos nini. Los famosos nini. Pero volviendo al tema de la efectividad de la educación, yo quisiera ver medidas tomadas más concretas hacia una efectividad y que se pueda medir esa efectividad. Cuando hablamos de la calidad de la educación, como digo yo, siento que son esfuerzos. Todo el mundo está haciendo el esfuerzo por mejorar la calidad educativa, pero ¿cómo se mide? No, eso no se mide, es el esfuerzo. O sea, estamos en esto, pero no necesariamente estamos viendo resultados concretos. Y eso, como tú sabes, la educación es un ecosistema donde participa el Ministerio de Educación, participa la ADP, participan las familias, participan los distritos, las regionales, la comunidad. Todos estos actores dentro de ese ecosistema, todos tienen prioridades diferentes. Algunas son políticas, algunas son de sobrevivencia, algunas son de caos familiar o social que están viviendo las comunidades. O sea, cada quien tiene una prioridad diferente y no las veo alineadas hacia la educación y o el aprendizaje efectivo de ese estudiante.
Eso yo creo que es yo creo que nos da un poquito bastante de luz, mucha más luz al momento de ver quizás por qué es que hay tanto problema. Cuando en un tiempo se hablaba que era falta de dinero. Luego llegó el dinero y era falta de infraestructura. Luego llegó la infraestructura, entonces era el tema del acondicionamiento. Luego llegó el acondicionamiento, era el tema de la capacitación docente. Llegó la capacitación docente, entonces no se quieren capacitar. ¿Hasta cuándo será que una excusa no generará otra? Y ahí me llegó algo que tú mencionabas, y era el tema de el inglés. Tú fuiste de los pioneros en este país cuando se generó el inglés por inmersión. Sí. Y fue un programa de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Dinos en qué está eso realmente. Bueno, el programa de inmersión que ha sido de inglés por inmersión que maneja el Ministerio de Educación Superior, como tú sabes, ha sido un programa que ha sido altamente criticado. Sin embargo, es un programa que tiene resultados, es un programa que tiene más de 200.000 egresados, muchos de ellos trabajando, y muchos de ellos, si no consiguieron el nivel de inglés necesario, por lo menos fue un camino hacia el próximo nivel, es decir, a que pudieran estudiar. Pero yo creo que ese programa es el tipo de ejemplo de lo que se debe hacer en la República Dominicana, porque ciertamente hubieron muchos y existen muchos problemas y muchos retos, por ejemplo, con conseguir buenos profesores de inglés. Todos los problemas siempre habrán, pero es un programa que tiene algo muy concreto que ha dejado atrás, que es básicamente 200.000 egresados. Y gran parte del sector de zona franca aquí, de los call centers, se ha nutrido de esos egresados. Y si no, probablemente el mercado de los call centers aquí no fuera ni una fracción de lo que es. Mi propuesta siempre ha sido implementar más programas de inglés, incluyendo el inglés en la escuela pública, en el nivel bachillerato, para que el egresado de bachillerato mínimo tenga esa habilidad muy concreta de que si no puede conseguir empleo o si decide no continuar una formación técnica o irse a la universidad, con el inglés pueda inmediatamente emplearse, ya sea en el call center o en el sector turismo. Pero si nuestros docentes no dominan el idioma, ¿cómo lo darán? Ese es el cuello de botella. Tenemos que crear una estrategia para la formación de los maestros de inglés, que dicho sea de paso, ahí hay 200.000 egresados del programa de inglés de inmersión, que nada más con el 10% de esos podemos surtir la necesidad de docentes para el inglés. Lo que pasa es que hay docentes en inglés nombrados en el Ministerio de Educación que no hablan inglés. ¿Cómo así? Pero Entonces, no. Equipo, atención, chicos. Ese es el tipo de Ya Arimendi quiere que lo nombren, nuestro camarógrafo. Arimendi, ¿cómo fue? Estamos en eso. Anton, ¿cómo es posible que haya gente nombrada que no hable inglés? Bueno, yo creo que eso no es solamente algo que pasa en el inglés, creo que pasa en muchas materias. O sea, yo creo que hay personas que están nombradas que no necesariamente cumplen con los requisitos o los conocimientos También, o las certificaciones. Pero en el caso de inglés es muy sencilla la razón. No hay, según el Ministerio de Educación, no hay suficientes docentes y por lo tanto se tienen que conformar con un docente que tenga su habilitación docente, pero no necesariamente sepa el concepto en inglés. O sea, la clase es en español, en otras palabras. Si es que la dan, porque tampoco tienen libros para dar el inglés. O sea que el problema de los libros no solamente ha sido el problema que salió ahora, es que tampoco están los libros de inglés. No hay libros de inglés. Bueno, ahora la Embajada Americana ha donado unos libros que asumo que se estarán utilizando, ¿no? Porque fueron donados por la Embajada Americana. Pero de hace 3 meses hacia atrás, que yo sepa, no había libros. Recientemente se había dado esa crisis, porque incluso se presentó un programa en el Palacio Nacional, Sí. como una especie de piloto, que luego por causales de irregularidades en el proceso de contratación fue desestimado, pero no se retomó. Lo que pasa es que el presidente de la República, Luis Abinader, ha anunciado que la educación bilingüe, es decir, la educación en inglés en la escuela pública, es estratégicamente importante para el desarrollo futuro de la República Dominicana, que es atinado. Sin embargo, no se ha logrado llevar de ese anuncio a una implementación.
se está trabajando, tengo entendido que el PNUD está manejando esa licitación. Pero tienen 3 años en eso. Bueno, no sé exactamente qué está haciendo, pero entre el Ministerio de Educación y el PNUD se estaba manejando. Obviamente todo esto fue anunciado con fines de que empezara en agosto. Ya estamos a mediados de septiembre y yo no he visto progreso en ese sentido. Pero yo quería, Julia, y no quiero llevar el control de tu programa, pero yo quería volver eso es muy difícil porque en todos estos años de amistad tú siempre has llevado el control, así que tire para adelante, líder. Pero tú dijiste algo ahorita que yo creo que debemos volver a enfocarnos en eso, y es el tema de las excusas. Porque ciertamente faltaba dinero, se aumentó el 4%, faltaban docentes, se aumentaron los docentes. No que los docentes no recibían una buena compensación, ya la reciben. Que no había tecnología, ya la hay. Que no había buenos planteles, bueno, se está invirtiendo mucho dinero en planteles. ¿Qué es lo que está pasando? Nos quieren brutos. Bueno, ese pudiera ser una estrategia posiblemente. Vuelvo y repito, para mí es un tema de intereses y por eso lo que he escrito anteriormente y lo he compartido en la televisión, en la radio contigo, es la despolitización del Ministerio de Educación, en el sentido de que se debe institucionalizar un poquito más, o un poquito más no, se tiene que institucionalizar mucho más qué es lo que está pasando en el Ministerio de Educación con técnicos educativos de carrera, no nombrados políticos, con un esquema de desarrollo profesional y compensación acorde con resultados, con una formación interna de esas personas que están dedicando su vida, y de los cuales hay muchos dentro del ministerio, dedicando su vida a promover la educación y a dar una educación efectiva en el sector público. He usado anteriormente el comparativo, la analogía del modelo del Banco Central, donde sí, hay una institucionalidad incuestionable, donde el peso y la inflación se han mantenido controlados en los últimos 10, 15 años, donde los mejores economistas que salen de este país salen de la escuela que es el Banco Central. Y yo me pregunto, ¿por qué no podemos tener un Ministerio de Educación con esas cualidades? porque nos preocupa más que los chelitos se nos salgan de la mano a que la gente no sepa leer. Sí, definitivamente, esa es una, pero si la educación realmente es estratégicamente prioritario para la República Dominicana, no solamente el inglés, no solamente que haya alfabetización, no solamente que los niños puedan sumar, no solamente que los niños puedan hablar en público o expresarse. Todas estas cosas son importantes. El estado socioemocional, que tú sabes mucho de eso, del niño, su estado con la pandemia y todo lo que hemos sufrido A en nadie le estos años. importa, Anton. ¿A nadie le importa? Te cuento. ¿Cuáles son los ministerios y las instituciones por décadas, porque yo no quiero que este programa sea politizado, por décadas que menos partidas económicas tienen? La niñez y la adolescencia. ¿Por quién están conformadas las bandas de delincuentes de nuestro país? Por los adolescentes y jóvenes. Obviamente los jóvenes porque empezaron a delinquir, los menores, los mellizos. Entonces, ¿no será que la educación no se ve? Eso que tú dices me preocupa mucho porque yo lo he visto en mi práctica educativa. Es decir, he visto muchas familias sufrir por situaciones imprevistas socioemocional del niño o de la niña. De un hogar perfectamente privilegiado, donde tiene todas sus necesidades básicas cubiertas y sin embargo el niño o la niña tiene situaciones socioemocionales que la apantanan, que la hunden, que no le permiten adelantarse. Entonces yo siempre la pregunta que yo me hago es, si eso es en el sector privado privilegiado, ¿qué deberá ser la realidad de los niños en las comunidades con más precariedades, donde posiblemente el padre y la madre trabajan un día completo y no hay nadie supervisando al niño? Es algo que me preocupa mucho y es algo que yo creo que amerita atención y enfoque, porque hay mucha disfunción personal, social, emocional de los jóvenes que estoy viendo ahora. Por muchas razones, pero ahí está. Eso es un tema que la realidad no nos estamos dando cuenta, que la factura no va a llegar hoy. Aunque nos están pasando pequeñas
facturitas, la factura grande, se va a terminar de ver en algunos 10 años, que es cuando el producto termina real efectivamente de crecer. En esa misma línea, Anton, vemos que cada vez que se puede, todo se hace a través de una revisión curricular. Sí. Y no acabamos bien un año escolar y ya hay una revisión curricular. Obviamente es bueno porque la educación hay que irla constantemente avanzando. Pero en ese proceso abrimos en el año 2017, que eso fue en la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, la INEP, que tuvo ese primer paso, y hay que reconocérselo y atribuírselo, el 5 de abril, recuerdo como ahora, dio apertura a los 20 años de la Ley de Educación. Una necesidad ineludible de actualizar el instrumento madre para poder regir la educación en la República Dominicana. Y se dio apertura a ese proceso. Y de un momento a otro se hicieron unos focus groups, se empezaron a buscar información, y de un momento a otro esto cayó, donde una serie de actores, involucrada la sociedad civil, la sociedad privada, que entran a supuestamente aportar y se termina estancando. Real, efectivamente, el sector privado está jugando su rol de velador, cuidador, protector de la educación dominicana. Yo no creo que el sector privado está jugando ese rol. Por muchas razones que prefiero no opinar aquí. Lo que sí te voy a decir es lo siguiente. La ley de educación está diseñada para servir al sector educativo público. No contempla las necesidades ni las realidades del sector educativo privado, que, como tú bien dijiste en tu anterior alocución, es el sector que está en gran medida produciendo a los jóvenes que están llevando la rienda de este país. Muchos de los que hoy están en el gobierno son egresados del Loyola, no de una escuela pública. Entonces, es imperativo que la ley de educación, que se supone que está en evaluación, en que se va a modificar, pero yo tengo 10 años escuchando eso, es imperativo que esa ley de educación contemple e integre la realidad de lo que es la educación privada en la República Dominicana, que es un eje estratégico y fundamental para el funcionamiento de este país. Aunque la mayoría de los muchachos estén en el sector educativo público, y es sumamente importante, no estoy diciendo que la privada es más importante que la pública o viceversa, ambas son igual de importantes y es correcto, es un solo sistema, pero es un solo sistema con muchas diferencias y la ley debe contemplar eso. Lo que pasa es que ustedes no deberían existir en la magnitud que existe en un sistema educativo funcional, porque la educación privada es una opción que yo debo tener, pero en República Dominicana se ha vuelto una necesidad. Es correcto, creo que la educación privada en la República Dominicana ronda entre el 20 y el 25% de la población estudiantil, posiblemente debería ser menor, creo que es un tema de preferencia, ¿no? Hay muchas escuelas privadas aquí en la República Dominicana que sirven a padres que quieren un enfoque un poquito más religioso, otros que quieren una educación internacional, otra que sea más en valores, etcétera. O sea que hay de todo. Y yo soy creyente en que el mercado educativo o cualquier otro mercado debe ser abierto a la libre competencia en la República Dominicana, tanto que esté el gobierno como que estén los actores privados. Yo te voy a demostrar a ti que no es eso, que es que la necesitamos. Del equipo que está aquí, de los que tienen hijos, ¿cuánto están usando la escuela pública? Ninguno. Bueno. Más fuerte. Ninguno. ¿Es un esfuerzo pagar la escuela privada? Demasiado. Entonces, no es una opción, Anton. Esa es la teoría, pero en la práctica, en un sistema educativo público infuncional, si yo no me voy al sector privado, no tengo a mi hijo por lo menos alfabetizado. Y yo te quiero añadir otro elemento, no para complicar ni turbiar más las aguas de la educación pública. Sin embargo, vuelvo y te repito, estuve en una escuela pública en Yamasá hace 3 días. Y una de las preguntas... ¿Tú no invitas a paseo, esas cosas? Una de las preguntas que le hice a la directora del centro, que me decía que tienen una escuela católica donde hay un sobreflujo de estudiantes, porque tienen una sobrepoblación. Entiendo. Y me explicaban que tienen un sinnúmero de estudiantes haitianos, ¿no?
de descendencia haitiana o haitianos. Entonces, ahí también yo me pregunto, ¿no debería ser la misión del Ministerio de Educación priorizar la educación de los ciudadanos dominicanos primero? No estoy diciendo que no le demos la entrada a los estudiantes que están en el país de forma legal o ilegal, pero tengo entendido, y por lo que vi, hay una sobrepoblación de estudiantes en la República Dominicana, que por eso es que tú ves que el Ministerio de Educación le faltan aulas, o está construyendo aulas, o está rentando escuelas, otras escuelas públicas. Y me pregunto yo, me gustaría ver esa estadística, ¿cuántos de los 2.200.000 estudiantes en el sector público, cuántos de esos son dominicanos y cuántos son haitianos? Bueno, mira, te cuento que lo primero es que no pudiste ver una buena estadística del censo, esa la veo difícil. 2, recuerda que la ley del menor establece que hay que garantizar los derechos de los menores de edad que habitan en República Dominicana, no de los menores de edad dominicanos. Por ende, la ley no le va a permitir diferenciarlo. Y tristemente, si no tienen documentos, no lo puedes. Entonces, la realidad es que el problema que tú estás viendo es la punta del iceberg y te tiene que ir un poquito más atrás, o quizás a un tema regulatorio. Bueno, pero si la República Dominicana está educando a los niños haitianos, y yo soy pro de que todo el mundo debe ser educado, sea de donde sea, estoy contigo en eso. Sin embargo, hay una realidad presupuestaria. Es decir, los impuestos que yo pago y lo que tú pagas, estamos educando a los niños que no son necesariamente dominicanos. ¿Dónde está el sector internacional? Ahí es que yo digo que el sector internacional debe de darse cuenta de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de la República Dominicana, sea este o sea cualquiera, porque se están educando niños que no son parte del sistema dominicano. O sea, eso no estaba planteado en el presupuesto, por decirlo así. Si tú me dijeras a mí en mi escuela privada, bueno, tú tienes capacidad para 500 estudiantes, pero mira, llegaron 200 más que hay que aceptarlo a fuerza, yo no tendría la forma de tener los profesores, el espacio, los baños, los libros, nada, porque es que eso no estaba presupuestado, me llegaron de sorpresa. Yo no entiendo cómo se puede gestionar un sistema, ese ecosistema educativo que yo te decía, de esa manera. El que aparezca y que viva por ahí puede entrar al colegio. Bueno, creo que eso crea problemas. Eso es parte de los problemas que no rinden una efectividad educativa. Bueno, yo entiendo que sí, que es un problema, sin embargo, así como ustedes los economistas y las personas del mundo de la administración hacen sus planes estratégicos y planifican una casilla que se llama imprevistos, sí, deben ponerlo en imprevistos, porque ya de ser un imprevisto está bastante previsto y jurídicamente no hay otra forma de salir. Entonces, así como ellos han venido acá, nosotros hemos ido a otros lados. Yo creo más bien que quizás organizarnos un poquito mejor nosotros para poder proyectar. ¿Por qué razón? Porque probablemente ese niño que te llegó del hermano país haitiano no es su primer año, ya viene hace años. Entonces ya tú debiste haberle creado en la data que ya tú sabes que tiene, pero a veces lo que privamos es de que nunca sabemos, para tratar un poquito de evadir ese tema, aunque yo sé, y tienes razón, en el ámbito de que a veces como sociedad nos preocupa que hay temas que se nos salen de control. Ahora, ¿cómo controlar eso si no has podido controlar lo primario? Real, efectivamente, también sabes cuántos dominicanos hay, porque hay una cuota de niños dominicanos que quizás no están registrados con sus actas de nacimiento y están en las aulas. Bueno, hay un problema de sobrepoblación y me llama mucho la atención porque hacemos una encuesta aquí, le preguntamos al equipo de producción tuyo, que son 6, 7 personas, ¿cuántos aquí tienen sus hijos en la escuela pública? Dice que ninguno lo tienen. Entonces yo me pregunto, ok, ¿dónde está la sobrepoblación? ¿Quiénes son las personas que tienen sus hijos en las escuelas públicas? ¿No, verdad? ¿Qué por ciento serán dominicanos y qué por ciento serán haitianos? Yo no estoy en ningún momento insinuando que no se debe proveer la educación a los niños haitianos. No quiero que me malinterpreten. Sin embargo, se debe entender claramente qué por ciento del sector educativo público está sirviendo a la ciudadanía dominicana. Yo creo, a mí me interesaría saber ese dato. Bueno, yo, igual que tú, pero lo primero que me gustaría saber cuántos somos. Porque no puede ser que 13 años después diga la data que seguimos siendo 10 millones.
Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, pero por lo menos me gustaría saber cuántos somos, porque según mis cálculos somos como 22 millones. Estaban los 10, que éramos en aquel momento, algunos 5 más que nacieron después, los 5 del hermano país haitiano y los otros 2 que nadie encuentra. Tenemos que ser como 22. Pero eso ya no es un tema, yo creo que vamos a poder tener muchas respuestas, porque ya es, como dicen, un tema cerrado. Pero la materia de educación nos preocupa y sin embargo siento que no nos ocupa. Cada vez que como sociedad llega un ministro nuevo, aun cuando la ley establece que el Consejo Nacional de Educación es el que realmente dirige la educación, los ministros siguen tomando la decisión. Lo vimos ahora ante la crisis de los libros, donde la sociedad civil, miembros del Consejo Nacional de Educación, fueron votos disidentes y, como se dice en buen dominicano, se tiró para adelante y los libros salieron. Y eso es falta de institucionalidad en la gestión de los objetivos del Ministerio de Educación y no necesariamente los objetivos del equipo de gestión de turno, en mi humilde opinión. Y mucho autoritarismo también. Yo creo que hemos llegado a la parte final de esta interesante entrevista con Antón Tejeda, quien tiene... Anton, ¿cuántos años ya que tú tienes en el mundo de la educación? Sin sacarte la data. Sí, creo que son como 30 ya, cerca de 30 años. ¿No te cansa? Sí me canso y sí me frustro. Sin embargo, creo que es un tópico que amerita conversación y amerita esfuerzo. Lo que cansa es hacer las cosas sin ningún tipo de resultado, ¿no? Pero creo que hay deseo en la República Dominicana, de verdad yo lo creo, de mejorar la efectividad de la educación para el beneficio de nuestro país, ¿no? Y para el futuro desarrollo de lo que todos aquí sabemos es un gran potencial, porque el dominicano es un gran elemento, es una gran persona, aquí y donde sea que vaya. Entonces, ¿por qué aquí no puede ser fabuloso? Y eso es lo que tenemos que buscar, de alguna manera u otra. Bueno, señores, yo creo que con este mensaje final cerramos esta entrevista con Antón Tejeda, quien es una de las figuras principales en nuestro país en el ámbito educativo y sobre todo que es un hombre sumamente comprometido con tirar para adelante, como se dice en buen dominicano. Sigan en esta saga Educación, el Nuevo Diario.